Dios me lo bendiga, queridos hermanos. Dios me lo bendiga más. Vamos a, como le habíamos prometido, empezar el video número 5. En este video nosotros vamos a resumir, porque lo que estamos es resumiendo, bendito sea el Señor, a lo que podríamos llamar las causas de la persecución de la iglesia. O sea, ¿cuál era el motivo por el cual la iglesia estaba siendo perseguida? Todavía seguimos llamándole iglesia primitiva, todavía yo le sigo llamando así hasta el siglo IV, cuando la inocencia de la iglesia cede, y entonces vemos un proceso en la iglesia diferente al que vimos siglos anteriores. O sea que todos estos siglos estoy de acuerdo en llamarle todavía iglesia primitiva. Entonces, en esta iglesia primitiva vamos a ver por qué suceden estas persecuciones, estas encarnizadas persecuciones. Eran persecuciones que venían en un principio de dos fuentes, o sea, de dos orígenes. Estaban los judíos que perseguían a los cristianos, y estaban los romanos, el imperio romano. Luego, cuando sucede la destrucción de Jerusalén, el protagonismo de la persecución lo toma el imperio romano. Y aquí, en esta parte, voy a hacer un video muy especial, luego, más tarde, donde voy a explicar el sentido profético por el cual nosotros estamos mirando esta persecución del imperio romano, y que en el Apocalipsis Juan alerta a las iglesias, a los cristianos, por una revelación de nuestro Señor Jesucristo, de que esto volverá a suceder. Pero este no es el punto ahora, sino que estamos buscando ahora la causa. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a ver unas de las causas por el cual vemos esta persecución de los cristianos, era por el carácter exclusivo, vamos a decirlo, vamos a llamarlo así, los cristianos tenían un carácter en su práctica exclusivo. No todo el mundo podía ser cristiano, sino que se necesitaba una conversión, un proceso de conversión, de transformación, de testimonio, como lo vemos en la actualidad. Tenía que tener testimonio de haber sido transformado, de haber aceptado a Jesús. Habían requisitos, como los hay en el día de hoy, para ser cristiano. Entonces teníamos otra religión, que era la religión del imperio, que era el paganismo. El paganismo no ponía ningún tipo de requisito y era una religión inclusiva. En otras palabras, todo el mundo cabía dentro del paganismo. En el paganismo podían estar todos los dioses habidos y por haber. Y entonces, el hecho de que los cristianos adoraran un solo Dios y no se dedicaran a adorar a todos los dioses, eso levantó mucha sospecha en el imperio romano, hasta tal punto que pues levantó el celo de los emperadores.
todos los emperadores, hasta llegar a Constantino. Incluso el mismo Constantino era pagano, su religión era pagana. Luego, al final de su mandato, este emperador se hizo cristiano. Pero todos los emperadores tenían por religión el paganismo, la cual defendieron a sangre y fuego. Bendito sea el Señor. Otro elemento que motivaba la persecución era la adoración. Los romanos adoraban ídolos, hacían una estatua y ellos adoraban esa estatua. Todo el mundo tenía que adorar esa estatua. Cuando los cristianos se oponían a adorar las estatuas, entonces provocaban persecución en su contra. Recordando siempre, cada emperador era una especie de Dios, se consideraban ellos. Pues esto, al ellos considerarse un Dios, cada vez que surgía un emperador, pues le hacían una estatua. Todo el mundo tenía que ir a esa estatua a adorar al Dios emperador. Lógicamente los cristianos no. Los cristianos no iban a esa estatua a adorar. Eso generaba persecución. Y más porque en su confesión ellos confesaban adorar a un rey que se llama Jesús. Imagínate, eso era también objeto de persecución. Todos los emperadores exigían que se le adorase como Dios. Un cristiano nunca iba a adorar a un hombre como emperador. Eso también era el motivo de la persecución. Otro elemento que generaba las persecuciones era el sentido secreto de las reuniones de los cristianos. Los cristianos en un momento determinado tuvieron que reunirse en lugares secretos, en cuevas llamadas catatumbas, y esta manera de ellos actuar generaba ese tipo de controversia, de persecución. Un elemento fundamental con respecto a las reuniones de los cristianos viene por el hecho incluso de la Santa Cena. La Santa Cena provocó que se levantara mucha sospecha sobre ellos, porque se entendía como requisito una persona que no era cristiana no podía tomar la Santa Cena, no podía participar, se excluía. Esto generaba sospecha del imperio romano, que vio en esto un peligro, porque si una persona era simpatizante del emperador y no se le permitía tomar la Santa Cena, desde luego porque no era cristiano, pues esto iba a generar una persecución encarnizada. Y el otro elemento también era que los cristianos en su culto practicaban la igualdad. ¿En qué sentido? Todos los cristianos en el seno del culto eran iguales. No había una distinción de clase, no había una división social. Tanto el rico como el pobre eran iguales. Esto también era un motivo de mucha preocupación en el Imperio Romano. La práctica de la igualdad. Ver a un esclavo siendo pastor de una iglesia cristiana en los tiempos del imperio no era extraño. Entonces, un esclavo dirigiendo una congregación para las autoridades del imperio, eso era algo, vamos a decir, amenazador, que los esclavos dirigieran grupos, etc. Y era el lugar en donde los esclavos eran tratados como iguales, eran libres.
esto era un elemento también de provocación para el imperio. De tal manera que en términos generales los intereses económicos también influían en todo esto. En términos generales, llegó un momento en que las persecuciones fueron violentas y motivadas por todo esto que nosotros le estamos diciendo. Bendito sea el Señor. En un video que presentaremos más adelante, vamos a conectar esta práctica del imperio, estas persecuciones del imperio, con las profecías del Apocalipsis, en donde Juan se le revela el resurgimiento de este imperio en los tiempos finales. Hasta la próxima con el video número 6. Paz y salud. Dios me lo bendiga.